Chava Chalón. Nuevamente aquí el pastor Walter Díaz de la Quijilá en su presencia, dándole la bienvenida a usted que nos está viendo por este medio de Facebook Live y próximamente en vivo también en YouTube, pero también nos podrán sintonizar en YouTube porque estas enseñanzas estarán grabadas. Hoy queremos darle la bienvenida al More Joseph de etzhaim.com que estará con nosotros dándonos o trayéndonos la enseñanza de la parashá del día de hoy, la parashá Shoftim, la cual nos enseña los reglamentos en los cuales el pueblo de Israel se debe conducir en la tierra prometida. Pero en este caso, en este día de enseñanza, nos traerá la enseñanza basada en un profeta como yo. Entonces le doy la bienvenida al More Joseph de Etzhaim, el cual nos estará dando su enseñanza el día de hoy. More, bienvenido a esta comunidad. Es un gusto cada vez que tenemos una enseñanza o cada vez que el Eterno nos permite reunirnos y poder llevar esa luz a las personas, a todo aquel que nos oye, para que tenga una comprensión un poco más amplia del contexto de la Torá, los profetas y lógicamente de lo que enseñaba nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Y pues para nosotros es un gusto volverlo a tener aquí con nosotros. So, le doy la bienvenida, aquí la Quejilá y todos los que nos escuchan, bienvenidos a la enseñanza. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Roé Walter. Para mí un gusto estar con ustedes aquí. Así que gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma que utiliza esta congregación en su presencia de New Jersey, donde el Roé Walter Díaz ha sido colocado por el Eterno para dirigirla. Aquí estamos hoy en el día 14 del mes de agosto, que equivale al día 6 del mes de Lul, del año 5781 de acuerdo al calendario de Gilel II, para compartir con ustedes una enseñanza basada en la lectura de la porción semanal de la Torá que continuamos nosotros haciendo según el decreto de los apóstoles del Mesías. Pues en el capítulo 15 del libro de los Hechos, los discípulos habían entrado en una controversia sobre qué hacer con aquellos de las naciones que se estaban uniendo a la fe del Mesías, al movimiento mesianista de Yeshua, que había tomado mucha fuerza en ese tiempo. Y un grupo de los fariseos, que eran discípulos del maestro, habían entendido de que los de las naciones tenían que circuncidarse y observar toda la Torá de Moisés para así poder tener la garantía de la redención. Sin embargo, otros opinaban que no. Por ejemplo, Shaul de Tarso y Simón Kefa y Bernabé opinaban que no debía ser así. Y entonces se trajo el asunto a los líderes de la congregación de Israel en Jerusalén, del movimiento mesianista de Yeshua, para ver qué se podía hacer con este asunto, con esta discusión que existía. Y Jacobo el Justo, que era el líder de la congregación de Jerusalén, tomó la decisión, luego de cada uno presentar sus argumentos, de no cargar a los gentiles más allá de lo que, no obligarlos a ir más allá de lo que ya habían recibido de parte del bendito. Y ahí está la palabra clave, no obligarlos. ¿Ok? Y vamos a ver que se le ordena una serie de leyes de pureza que les iba a permitir a ellos poder entrar a la sinagoga. Recuerde que en el tiempo del segundo templo había una gran enemistad entre judíos y gentiles, dado por la razón de ello por los eventos pasados en la historia del pueblo. No existía esa enemistad antes de la destrucción del primer templo. Fue después de la construcción del segundo templo que comienza a haber enemistad entre judíos y gentiles, y tomó mucha fuerza en el tiempo de Antíoco y los que seguían su reinado en el tiempo de los Seleucidas y los demás reinos que se dividieron de Alejandro el Grande. Y esa enemistad que nace a consecuencia de esos eventos pasados trajo consigo que el judío fuera bien reacio a tener relación con el gentil, los consideraban impuros, etcétera, etcétera.
Y vamos a ver que los discípulos están viendo que la mano del Eterno está sobre este movimiento de gentiles que están uniéndose. Cuando decimos gentiles, amigos, la palabra gentil no significa pagano. Sí, en el pensamiento israelita antiguo, las naciones eran paganas, pero recuerde que la palabra goi, que es la palabra singular para nación, goim, perdón, la palabra singular para nación y la palabra plural para nación, goim, no significa pagano. ¿Ok? Incluso el Eterno llama a Israel Goi, nación. ¿Ok? Así que la palabra goim o goi no es sinónimo de pagano, aunque para el israelita antiguo las naciones que no pertenecían al convenio israelita eran consideradas naciones paganas porque adoraban otros dioses y no el Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, estos gentiles de las naciones que se estaban uniendo al movimiento mesianista estaban siendo forzados, según la opinión de algunos, a circuncidarse para unirse al pacto de Sinaí y observar toda la Torá. Los apóstoles dicen, no, unas leyes de pureza tienen que observar y que ellos escuchen libremente a Moisés en la sinagoga y que sea la elección de ellos, la libertad de ellos de escuchar y tomar la decisión de obedecer o no las palabras de la Torá, que el mismo Moisés va a hablar de ellas y va a enseñar el beneficio de estas. ¿Ok? Así que nosotros, siguiendo la enseñanza de los apóstoles en este ministerio, semana tras semana estudiamos la porción semanal siguiendo el legado de los apóstoles, pero siempre teniendo en cuenta que el Mesías hizo su aparición y que tenemos que intentar entender la lectura de Moisés y los profetas a la luz de la aparición del Mesías, porque obviamente hay muchas cosas que nos van a chocar si no tomamos en cuenta esto. Así que vamos a comenzar con un poco la introducción de esta porción para luego hacer el comentario primordial basado en el tema de hoy, que es un profeta como yo, que se encuentra en el capítulo 18, versículo 15 de esta porción. Bendecimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y le agradecemos todas sus misericordias y sus bondades para con nosotros, por arrojarnos en la luz que nos permite entender las palabras de la Torá, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de la verdad que el Mesías Yeshua dijo que vendría sobre todo discípulo para trazar correctamente las palabras de la Escritura y a la vez recordar sus enseñanzas. Así que en su nombre le damos gracias al bendito. Amén y amén. Y la porción comienza hablando de jueces y oficiales. Recordemos que los israelitas van a ubicarse como nación organizada bajo un sistema gubernamental, un sistema de servicio divino, lo llamaríamos en el término moderno una religión, en una tierra donde vivían unas naciones cuya conducta y forma de proceder era considerado abominación y impureza absoluta de parte del Todopoderoso. Por eso es que el Eterno habría de expulsar a esos residentes de esa tierra e iba a colocar a los descendientes de Abraham, específicamente a los descendientes de Jacob, en este lugar como herederos de esta porción, y a la misma vez ellos en esa tierra se iban a organizar como una nación bajo una estructura gubernamental y religiosa que representaría al Dios que ellos promulgan en las naciones o dan a conocer en las naciones. Para los cananeos de la tierra, el Dios conocido en la literatura moderna como Yahweh, algunos dicen que es Yahvé, otros Jehová. Sabemos que no es Jehová porque la Yud no suena como J, es una transliteración del inglés prácticamente, así que podría ser Jehová, podría ser Yahweh, podría ser Yahvé. Yo digo el Eterno, o digo Hashem, o el Creador, o el Santo, bendito sea. Así que para efectos de la historia, para el cananeo antiguo, Yahvé no era un Dios no conocido para ellos. Ellos sabían de que existía un Dios llamado Yahvé, pero los cananeos tenían una idea de un panteón de muchos dioses, donde para ellos el Dios más grande era conocido como el Elión, que no le tenían nombre en sí. Es la Torá la que dice que el Altísimo es Yahvé, y él era uno de los que pertenecía al Dios, a este panteón de dioses que los israelitas luego eventualmente por revelación divina van a asociar con el Elión, es decir, que él y el Elión son lo mismo. Es una torcedura de parte de los cananeos al separar a Dios y comenzar a crear otros dioses basados en las ideas que ellos tenían con respecto
a las fuerzas que se manifestaban en la creación. Recordemos que los antiguos pensaban que estas cosas que se manifestaban en la creación eran dioses, por ejemplo, el viento, el agua y su fuerza, el sol, la luna, las estrellas, la fertilidad de la tierra, todas esas cosas ellos lo adoraban como un dios independiente a otro dios, ¿ok? Y Abraham sale de esa cultura, Abraham abandona esa cultura por una revelación que viene de parte del Eterno, donde en la época del Segundo Templo se abunda sobre eso, qué fue lo que realmente pasó en la historia de Abraham para que Abraham se percatara de que existía un solo Dios. Incluso en la literatura rabínica también se menciona sobre eso, cosa que no vamos a mencionar, pero teniendo en cuenta de que ellos van a poseer una tierra, se va a despojar de esa tierra al antiguo que vivía allí, que pervierte la justicia, que obra de forma incorrecta y a la misma vez sirve a otros dioses que no son el Dios de Israel. Pues ellos van a entrar a esa tierra y lo primero que Moisés le va a estar recordando es que dentro de cada ciudad debían establecer un sistema judicial para que juzgar las acciones del pueblo. En otras palabras, para que existiese una nación organizada es necesario un sistema de justicia donde la justicia no se pervierta. Y yo uso la palabra Sedek, que vamos a encontrar en esta porción, donde está el texto donde dice Sedek, en donde se me fue, aquí está. Ajá. La justicia, solo la justicia buscarás. Tenemos la palabra Sedek 2 veces aquí, donde la palabra y solo no aparece en el manuscrito. Sedek. Esta doble mención de la palabra Sedek, nosotros en el ministerio tratamos de enseñar a las personas que el concepto de la justicia que nosotros tenemos no es lo que busca la escritura presentar, porque no necesariamente lo que tú llamas justo es lo correcto, ¿ok? Así que en la idea que nosotros tenemos de la justicia no es lo que la escritura presenta. Por eso que nosotros enseñamos que la palabra Sedek lo que busca es transmitir la idea de lo correcto. Y es el Eterno el que va a definir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, etcétera, etcétera. Por consiguiente, cuando hablamos de la justicia, siempre buscamos hacer que la audiencia entienda que el concepto de justicia es lo correcto y quien define lo correcto es el Eterno. Supongamos, vamos a usar un ejemplo. En la corte de Israel, del Israel antiguo, se presenta un caso donde hay una persona de muchos recursos económicos que está demandando compensación monetaria por una pérdida que tuvo en sus cosechas debido a un siervo que tenía, a una persona que tenía trabajando en su campo, que por un acto irresponsable perdió parte de sus cosechas. Y el juez, si vamos a utilizar lo justo, una persona, la definición que tenemos de lo justo, pensaríamos, pues obviamente esa persona es pobre, esta persona es rica, pues lo más justo es no penalizar a este pobre, porque a fin de cuentas esta persona sigue siendo rica. Sin embargo, cuando entendemos que no se trata de lo justo, sino de lo que es correcto, que es lo que va a enfatizar aquí Moisés en esta porción, vamos a entender que lo correcto sería tratar el caso más allá de toda duda, con todos los testigos necesarios y sentenciar basado en lo que es correcto. Si la pérdida se puede probar, si los argumentos de la parte que está afectada son correctos y verídicos y se pueden probar, por eso que se habla del testigo, independientemente la persona sea pobre o no, hay que sentenciar basado en lo correcto. Por eso es que no podemos utilizar la idea de justicia o sedek en hebreo como algo que es justo, porque si hablamos de lo justo, entonces diría, usted podría como ser humano decir, lo más justo sería perdonarle ese error a ese pobre, porque a fin de cuentas el rico sigue siendo rico. Y eso no es el sistema que el Eterno quiere. Le voy a mostrar ya mismo evidencia sobre eso, porque recordemos, amigos, que cuando el Eterno le entrega las leyes divinas a Israel, las leyes que ellos tienen en sus manos como nación son una respuesta a las leyes que tienen las demás naciones. En las porciones anteriores Moisés va a decir, cuando las naciones, y se refiere a las naciones de ese entonces, vean en lo que ustedes hacen, cómo ustedes guardan las leyes divinas, van a decir, este es un pueblo sabio, entendido, para que las naciones puedan ver y apreciar el valor de esas leyes divinas. Ellos tienen que haber conocido otras leyes que son prácticamente lo opuesto a las leyes divinas. Y
Y hoy les voy a mostrar un ejemplo de eso, ya mismito tengan paciencia. Así que por ahí comienza la porción donde Moisés va a hablar de este sistema judicial que es necesario para el pueblo. Y antes de entrar al tema de un profeta como yo, déjeme llegar a ese texto en esta porción. También en el capítulo 19 vamos a encontrar que Moisés en el versículo 15 comienza diciendo de la siguiente forma, no se levantará, disculpe, me puse el 15 y me parece que debe ser, sí, vamos a leer el 15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido, el caso será conferido por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Eterno, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y aquí hay una palabra bien valiosa, esta Dalet Resh Shin, es la raíz de investigar, inquirir hasta llegar a la raíz del asunto. Lo vemos en una porción de la Torá donde no se murieron los hijos de Aarón y no se comieron el sacrificio, y dice que Moisés drash drosh, repite esa raíz 2 veces, drash drosh, inquirió, es decir, que hizo una investigación profunda de las razones por las cuales no se comieron el sacrificio. Y así debe ser los jueces, los shoftim que se paran para establecer hemos dicho, mantener el sistema de justicia, deben cada asunto presentado investigarlo hasta la saciedad. Y dice, el testigo es un testigo falso y acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que se me fue aquí, lo que él intentaba hacer a su hermano, y así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad. Y aquí es donde entra el versículo que quería hablar. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por pie. Y es interesante lo que dice Moisés al principio. No piedad. No piedad. Y la palabra lo está aquí en hebreo. Por eso que se da por entendido que significa no tendrás piedad. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por pie. Pie por pie. Si usted ha leído la literatura rabínica, usted va a encontrar, y la literatura rabínica le dice a usted que esto realmente no significa lo que se entiende por el texto, sino que tiene que ver con compensación de carácter monetario para recompensar según el daño causado a la persona. Sin embargo, recordemos que estas leyes fueron dadas dentro de un entorno, de un mundo que compara una ley con otra. Pues la única forma en que las naciones puedan ver esas leyes y ver sabiduría en ella es porque conocen unas que no son iguales, ¿ok? Y tengo aquí una nota que pertenece a la porción Mishpatim de cuando enseñé este año, está por aquí, mire qué interesante. Vamos a ver en la porción Mishpatim, a ver si lo puedo agrandar para que ustedes lo puedan ver. Ok, ya veo que no me permite agrandar. Déjeme ver. No me permite agrandar. Qué interesante. Vamos a ver acá. Ok, aquí debe ser. Vamos a ver si podemos agrandar. Ok, aquí está. Lo estoy agrandando para que ustedes puedan verlo conmigo. Ok, un poquito más. Ahí está, ok. Yo espero que sí me vean aquí. Esto viene de la porción Mishpatim, de donde dice, pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. O sea, que lo que Moisés está explicando en esta porción llamada Shoftim pertenece al rollo de la ley que él está recibiendo de parte del Eterno en la sección que estudiamos llamada Mishpatim. Ahora, quiero que ustedes vean esta lectura de Código Hammurabi para que ustedes vean cómo se puede comparar la ley que está recibiendo a Israel y cómo se trata el asunto en otras naciones que tienen sus leyes, para que entonces nosotros podemos entenderlo.
Si no me equivoco, la palabra awilú es un siervo, un esclavo. Dice el texto, si un awilú ciega el ojo de otro awilú, ellos cegarán su ojo, es decir, ojo por ojo, medida por medida, con la misma forma, de la misma forma. Ahora, mire qué interesante, dice el texto, si rompe el hueso de otro awilú, le romperán el hueso. Si ciega a un plebeyo o le rompe los huesos a un plebeyo, pesará y entregará 600 ciclos de plata. Si ciega el ojo del esclavo de un awilú, ok, awilú no es el siervo, el awilú es la persona de que contiene estatus social. Es que esto pertenece a otras notas que tengo y no están aquí. Lo quise compartir para que ustedes lo vieran. El awilú es el ciudadano de la nación. Le pido disculpa por eso. Si ciega a un plebeyo o le rompe los huesos a un plebeyo, pesará y entregará 600 ciclos de plata. Mire cómo el awilú, si trata a uno de su misma clase social, cómo se va a tratar. Pero si trata a uno de baja categoría social, no va a ser el trato igual. Si ciega el ojo del esclavo de un awilú o rompe el hueso del esclavo del awilú, pesará y entregará la mitad de su valor. Y es interesante ver cómo en el Código Hammurabi, cuando lo comparas con esta ley que tiene el pueblo de Israel, el trato es igual para todo el mundo, a diferencia de las leyes que regulaban a esta nación donde estaba el Código Hammurabi, donde dependiendo de la clase social iba a ser la sentencia legal. El Eterno no quería de ninguna forma que Israel fuera de esa forma, sino que Israel fuera un ejemplo a otras naciones, no importando el estado social en lo que respecta a los daños ocasionados. Y este es el sentido detrás de este texto. Ahora, para aprovechar los minutos que nos quedan, luego de hablar un poquito de leyes, y yo no soy abogado, de leyes y el asunto comparativo de la lectura, vamos entonces al tema que tenemos para hoy, y se encuentra en el capítulo 18, versículo, voy a leer el 18 completo. ¿Por qué? Porque sin contexto podemos cometer el error de interpretar un texto erradamente, valga la redundancia. Así que vamos a leer un poquito de contexto para que ustedes vean lo que se está hablando aquí y el por qué entonces en el versículo 15 Moisés habla de un profeta como él. Vamos a leer, dice: los sacerdotes de Leví no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Eterno y de su porción. Y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Eterno es su heredad como les ha prometido. Y este es el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey u oveja, darán para sacerdote de espaldilla las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu grano, del mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Porque el Eterno tu Dios le ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus para que esté allí y sirva el nombre del Eterno su Dios para siempre. Y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo todo el deseo de su alma al lugar que el Eterno escoja, ese lugar sabemos que el lugar donde va a estar el santuario, él ministrará en el nombre del Eterno su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante del Eterno. Comerán porciones iguales, excepto lo que reciban de la venta de sus patrimonios. Cuando entres, aquí es donde entra el contexto de la lectura. Cuando entres en la tierra que el Eterno tu Dios te da, se refiere recuerde que ellos están en la planicie próximo a cruzar el Jordán para poseer la tierra que van a recibir en herencia. Allí es que ellos van a funcionar como una nación organizada bajo un sistema establecido por el Eterno para que ellos puedan ser, en comparación con otras naciones, un ejemplo de lo que es servir al Dios, el Dios de Israel, el Dios Yahvé, el Eterno, bendito sea su nombre. Cuando entres en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones, ¿ok? Recordemos que el cananeo hacía una serie de cosas que el Eterno llama abominación, y el Eterno va a prohibirle a Israel practicar esas cosas
Si usted quiere saber qué son esas cosas, en las porciones anteriores se hablan sobre ella, pero no solamente allí. Lea la literatura que le sigue, Josué, Jueces, y vas a encontrar cómo Israel sigue esos caminos, abandonan el consejo de Moisés y ellos practican esas abominaciones. ¿Ok? Dice el texto, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medium, espiritista. Y yo discutí esta palabra hoy, esta mañana, Yedoní, y voy a hablarle un poquito de ella. Yedoní, Yud, dale, ya vi, se me olvidó bien rápido. Vamos a ver, Yud, dale, Ain, a ver si es verdad. Yud, dale, Ain, Yud, dale, Ain, Yud, dale, Ain, Nun, Yud. Yud, dale, Ain, Yud, Nun, Yud. Yedoní. Yedoní. Leyendo de derecha a izquierda. Y esa palabra Yedoní tiene como raíz estas tres letras. Yud, Dalet, Ain, que es la raíz Yadá, que significa conocer. Conocer. Así que un espiritista es una persona que conoce. ¿Que conoce qué? Que conoce qué. El Eterno, si usted le presta atención a la lectura, el Eterno le va a prohibir al pueblo hacer las cosas que esos pueblos hacían. No ir a consultar los dioses que ellos adoraban, no ir a los lugares de ellos de culto, no hacer las cosas como ellos las hacían. ¿Ok? Y entre ellos estaba consultar a una persona que conocía. ¿Ok? Y en esta porción vamos a ver que el Eterno va a darle la herramienta para ellos, a dónde ellos deben ir en el caso de necesitar respuesta divina sobre un asunto, porque todas estas cosas que ustedes ven aquí leídas en el texto, encantador, hechicería, adivinación, hechicero, todo eso son los medios que utilizaban los cananeos para consultar sus dioses y lograr conocer cosas que ellos buscaban respuesta, ¿ok? De ello, ¿ok? Y dice el texto, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Eterno, y por causa de estas abominaciones el Eterno tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Ahí está la explicación. Serás intachable, tamim, que significa perfecto. Y la perfección se mira con respecto a lo que se compara. No vas a hacer lo que ellos hacen, si no lo haces, eres perfecto ante Hashem, ¿ok? Delante del Eterno tu Dios. Porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicerías, a los divinos, y esta palabra es importante, escuchan, prestan oído a la voz de los que practican hechicería, divino, pero a ti el Eterno tu Dios no te lo ha permitido. Ese es el contexto para el versículo 15. Un profeta en medio de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Mire esto, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan. ¿Ok? Y tenemos la palabra, la raíz Shin Mem Ain, que es la raíz de escuchar. Y acá tenemos también la misma raíz, Shin Mem Ain. A el profeta es el que debes escuchar. O sea, que cuando vas a buscar estamos hablando del antiguo israelita, cuando vas a buscar respuesta sobre algo o quieres conocer la voluntad divina sobre un asunto, no debes ir a estos que practican estas cosas, sino que vas a ir al profeta. Y a él es el que debes escuchar. ¿Entienden la idea aquí? Espero que sí. Ese es el contexto de lo que se está hablando. Ahora, ¿por qué Moisés dice esto? Porque eso fue lo que escogió el pueblo en el Sinaí, lo dice Moisés. Esto es conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Eterno me dijo, bien han hablado en lo que han dicho.
un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. O sea, que es el pueblo el que escoge no escuchar la voz directamente, sino a través de un profeta. Y el primero que da ejemplo de ese oficio es Moisés. O sea, y con esto, Moisés le está diciendo, siempre que quieras consultar la voluntad divina, irás al profeta que el Eterno levante en tu generación y a él vas a escuchar. Ese es el contexto del texto. Por eso, nosotros enseñamos que cuando Moisés dice eso, y recuerde, lea el texto pensando como un israelita en el tiempo que se está recibiendo la revelación. Sé, porque así lo creemos y lo leemos, o lo leemos y lo creemos, que este texto se le adjudica a nuestro Señor Yeshua en el tiempo del segundo templo por parte de sus discípulos. Pero para poder entender por qué se le adjudica, primero que tenemos que entender el fundamento de por qué Moisés dice eso. Usted no puede darle el texto un carácter mesiánico sin entender primero el origen del texto. Y el mismo Moisés está diciendo, ustedes escogieron que Dios hablara a través de mediadores. Y esos mediadores son los profetas. Mire qué interesante, presta atención. La introducción de la carta de los Hebreos. A ver si va a la par con lo que dice Moisés. Habiendo Dios hablado, vamos a buscarlo al lado de acá para que no se me vaya el texto de lo que estamos leyendo. Hebreos capítulo 1 para que ustedes lo vean en pantalla. Tengo la computadora un poquito lenta, pero eso es normal. La computadora le gusta descansar en Shabbat, pues yo no vengo a trabajar. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿verdad que hace ahora sentido esta lectura de Hebreos cuando entendemos el contexto de Deuteronomio? Mira lo que dice el autor de Hebreos. En estos posteros días, y los posteros días para él era el tiempo que estaba viviendo, no ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. Así que el Eterno habló de muchas formas en el tiempo antiguo por medio de los profetas. Así que el autor de Hebreo también está entendiendo la lectura de Moisés de esa forma. El pueblo escoge escuchar a través de un mediador las palabras del bendito. El Eterno le parece muy bien y le dice al pueblo Moisés que en cada generación, esa es la interpretación que le damos, porque así la evidencia el Tanaj, en cada generación Hashem tendría profetas que hablarían las palabras y aún así lo entiende el autor de Hebreos. Por eso tenemos ejemplos de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Osea, Zacarías, Habacuc, Nahum, todos esos profetas que tenemos en el Tanaj son profetas como Moisés. Instrumentos mediante el cual el Eterno comunicaba su voluntad a esa generación. Hasta que llegó el Mesías. Y ahora toda voluntad del Eterno, dice el autor de Hebreo, se transmite a través del Mesías, porque el Mesías es la voz de Dios. Eso es lo que enseña el autor de Hebreos y lo enseñaron los discípulos, pero para llegar a ese pensamiento tenemos que entender primero el contexto. Y recuerde que Moisés está contrastando o anteponiendo la diferencia entre lo que hacían los cananeos y cómo ellos debían proceder. Ustedes no van a ser como los cananeos, que cada cual por su parte iba a consultar a sus dioses para conocer y recibir consejo, sino que van a ir a donde el hombre que el Eterno escogió en su generación para que sea el comunicador de su voluntad. Ahora Moisés le dice lo siguiente, dice, y sucede que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. O sea que cualquiera que no escuche las palabras de ese profeta, el Eterno le pedirá cuenta. En el capítulo 7 de Hechos, usted va a encontrar cómo Esteban utiliza este texto para mostrarle a su generación
que de siempre el Eterno tuvo personas hablando en el pueblo y el pueblo siempre fue rebelde, aún hasta Moisés le fueron rebeldes. Y Moisés habló del profeta que se levantaría y Yeshua en su generación, en el tiempo que Esteban está hablando, era ese que iba a hablar de parte del Eterno y también lo mataron, dándole a entender que Hashem les va a pedir cuenta también a ellos por no haber escuchado la voz de aquel que habló en su nombre. Ahora, dice Moisés, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Esto es interesante porque tú vas a encontrar que Juan nos presenta en su evangelio a Yeshua diciendo, yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que mi padre me dice. Yo hablo lo que mi padre me dice. Juan está presentando a Yeshua como la voz de Hashem en el sentido de la función de un profeta. Lo único que él dice, él es el Mashiach, la autoridad máxima, más grande que Moisés, más grande que los profetas. Discúlpame que tome agua, pero me molesta un poco la garganta. Entonces Moisés dice, ¿y cómo yo puedo saber que este profeta está hablando palabra que el Eterno no ha ordenado? Me están escribiendo aquí. Ok. ¿Cómo puedo saber que este profeta está hablando palabra que el Eterno no ha ordenado? Que es lo que dice aquí el versículo. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Eterno habla? Mira la respuesta a Moisés. Cuando un profeta habla en el nombre del Eterno, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Eterno no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Es interesante, todo lo que un profeta hable de parte del Eterno tiene que suceder. Si no sucede, ese profeta no ha hablado de parte del Eterno. Y escuche bien, el profeta era parte del cuerpo consejero de la nación. Lo vas a encontrar en los escritos de reyes, cómo los reyes consultaban al profeta. Tenemos ejemplos de profetas que le llamaron atención a los reyes. Vamos al asunto de David y Natán con el caso de Beersheba. Hay mucha evidencia de la función que hacía el profeta. Interesantemente, el profeta tenía que hablar y que eso que hablara sucediese. Y tenemos, por ejemplo, el caso de David, como el Eterno de parte del profeta dice, ese hijo no va a nacer. Y así mismo sucedió. Como tenemos otros profetas que están en el Tanaj con nombres, con libros en su nombre, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera, cómo hablaron cosas que sucedieron. Y tenemos el ejemplo del caso de nuestro Mashiach, el profeta como Moshe, que también le habló a esa generación que si no recibían su palabra, al rechazarlo a él, han rechazado al que lo envió y que iba a venir destrucción sobre esa generación por haber rechazado al mensajero. Y así ocurrió. Pues hasta el día de hoy, 2000 años han pasado y todavía Jerusalén sigue desolada, como el Mesías dijo que sucedería. Así que con ese evento histórico se valida que Yeshua también es el profeta que habló, de quien habla Moisés que vendría. La diferencia es que Yeshua no es como cualquier profeta de tiempos pasados, porque Yeshua es el Mesías mucho más grande que los profetas. Entonces, para poder ir recapitulando la discusión de hoy, es sumamente importante tener en cuenta que para poder entender lo que Moisés está hablando, tenemos que entender el tiempo y lo que está sucediendo. Ellos van a entrar a una tierra, la tierra de Canaán, allí habitan unas naciones, tienen unas prácticas que el Eterno llama abominables. Moisés le aconseja no seguir esas prácticas, incluso hasta el asunto de buscar lo divino, lo que usted puede llamar hoy la religión. Moisés le dice a ellos, no sigan la religión de ellos, de adorar muchos dioses y invocar a los espíritus en cualquier lugar, incluso hasta los muertos.
siguiendo su forma de hacerlo, sino lo vas a hacer de esta forma. El Eterno va a tener siempre un profeta en su generación y a ese es el que debes escuchar. Claramente el profeta nunca va a decir lo que la gente quiere escuchar, porque el profeta va a hablar de parte del Eterno y lo que el Eterno habla a ningún ser humano le agrada porque le duele. Y hay evidencia de eso en toda la historia bíblica. Y obviamente, si entendemos ese principio, según la elección de Israel en el Sinaí, pues vamos a entender por qué Moisés dice eso. Todo el pueblo tuvo la experiencia de vivir a lo largo de los años la idea de tener siempre un profeta presente que le comunicara la palabra del divino, y aún así el pueblo no seguía el consejo de esos profetas, sino que buscaban profetas que les otorgara el deseo que ellos querían, y eso trajo consigo el dolor del exilio. Pero que también es importante mencionar que en la época del Segundo Templo también habían personas que tenían la osadía de hablar de parte del Eterno, y hablaban con presunción de parte del Eterno, guiando a diferentes personas a seguir caminos errados. Por ejemplo, hay un ejemplo de esto en el libro de los Hechos, cuando se habla del movimiento de los nazarenos, cuando están acusando a Pablo de Tarso, cuando están acusando a los discípulos, a Pedro y a los demás discípulos, cuando se levanta, voy a buscarlo aquí, cuando se levanta y lo reúnen con el Sanedrín, y si no me equivoco, Gamaliel dice que en el tiempo de pasado se había levantado un hombre que decía hacer algo y no lo fue. Y míralo aquí. En el capítulo 5, no lo voy a mostrar en pantalla rapidito, versículo 34, donde se levanta en el Sanedrín Gamaliel, dice lo siguiente, versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien el cual se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo e incitó al pueblo tras sí. También él pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahí tenemos ejemplos de cómo en el tiempo de Yeshua también habían personas que se adjudicaban a sí mismo hablar de parte del Eterno e inducían error a muchas personas. Y por eso es que los discípulos presentan a Yeshua como ese profeta de quien habló Moisés en la generación de ellos, para que el que lo escuchase a él tuviese la bendición de recibir la vida eterna, y es la participación en la redención, a comparación a otros que no lo escuchaban y estaban siendo destinados a la destrucción eterna, y significaba no entrar en la redención. Entonces, nosotros nos podíamos preguntar, ¿era el deseo del Eterno que siempre fuera así? Que siempre que el pueblo necesitase consultar la voluntad divina debían ir a un profeta. Obviamente es el resultado de la elección. Recordemos que el Eterno habló en el Sinaí, y el pueblo elige que no sea el Eterno hablando, sino Moisés, es decir, los profetas hablando. ¿Era así el deseo del Eterno para siempre? Tenemos un caso muy interesante, o un texto muy interesante que se encuentra en el libro de Joel, donde se habla lo siguiente. Voy a buscarle. Capítulo 2, versículo 28 de Joel, donde se habla de cómo lo que se estableció al principio, donde debía siempre haber un profeta a quien consultarle, el Eterno lo iba a reversar y iba a hacer que cada uno pudiese escuchar la voz de Dios mediante el recibimiento del Espíritu, y no necesitaban entonces ir a donde profetas a consultar la voz divina. Y esto se encuentra en el capítulo 2 de Joel, versículo 28, y con esto voy cerrando el comentario para entonces ir a la parte de las preguntas y darle tiempo a ustedes de participación. Dice el texto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recordemos que en el capítulo 12 de Números, el 11 de Números, el 11 de Números, ocurre algo muy interesante, y es que el pueblo está molesto
Moisés no puede con la carga y el Eterno le dice, yo voy a dar de tu espíritu, o dale de tu espíritu, del espíritu que tú tienes, si es el espíritu del Eterno que está sobre él, para que ellos también te asistan. Y vamos a ver que en el relato, en el capítulo 11, se habla de cómo 70 ancianos recibieron el espíritu y comenzaron a profetizar. Y Moisés dice, quiera el Eterno que todos fueran profetas. Dice el versículo 29, después usted lo leen con calma porque por razón de tiempo no podemos. Moisés le dijo a Yehoshua bin Nun porque estaba diciendo, hay dos fuera del campamento que están profetizando. Moisés le dice, quiera Dios, quiera el Eterno, que todo el pueblo fuera profeta y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Esas palabras de Moisés tienen un significado muy importante porque el Eterno más adelante en Joel dice lo siguiente, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, que va a haber un tiempo que el pueblo no tendría que ir a los profetas para consultar al Eterno porque todos recibirían el espíritu profético y podrían recibir comunicación directa de parte de Dios. Y eso es parte de la Brit Hadashah. Por eso vas a encontrar que el Mesías habla de la llegada del Espíritu Santo que él haría que el Padre envíe para que todos ellos puedan recordar sus enseñanzas y a la misma vez puedan andar en el camino de Dios, guiados por el Espíritu del Santo, bendito sea. O sea que es muy interesante cómo los relatos antiguos, si nosotros los aislamos, los que están en la Torá los aislamos y no tomamos en cuenta lo que se habla más adelante, nosotros no vamos a entender luego lo que se está hablando en los escritos nazarenos. O sea, que si usted me pregunta hoy en día, More, ¿hay hoy en día profetas? Yo me atrevería a decirle, hay espíritu de profecía y los que lo reciben y profetizan de parte del Eterno se pueden considerar profeta. Porque en ocasiones el Eterno podría hacer que una persona se convierta en la voz a un grupo de personas o a otras personas o a un pueblo para comunicar un mensaje en sentido de alertarlos, de llamarlos a arrepentimiento, etcétera, etcétera. Un profeta nunca profetizaba, profeta verdadero nunca profetizaba sobre riquezas y cuántas casas y tesoros vas a tener. Esos son los de ahora que lo que hacen es después poner una canasta para que usted le ponga dinero. Ahora, eso es en ese sentido, pero cada uno de ustedes, si tienen el testimonio de Yeshua, como dice el libro de Revelaciones, y ese sí lo voy a buscar para que ustedes lo vean, como dice el libro de Revelaciones, capítulo 19, capítulo 19, cada uno de ustedes, si tienen el testimonio de Yeshua, y el testimonio de Yeshua no es otra cosa que caminar como él caminó. Y eso no significa ahora vestirse como un Galileo. ¿Ok? Y sí, tiene que ver con observar Torá, pero observar Torá ¿de qué forma? Porque la Torá que se vivía en la época del segundo templo en nada se parece a como se enseña hoy en día, ¿oyó? Tenga cuenta eso. Revelaciones capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente. Y Juan se va a postrar ante el ángel que le está mostrando todas las cosas y él le dice, mira, no, yo soy siervo tuyo también y de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. O sea, que si usted tiene el testimonio de Yeshua, el espíritu de profecía está sobre usted. Y si el espíritu de profecía está sobre usted, usted tiene comunicación directa con el Dios de Israel. Por tanto, lo que pidió el pueblo en el Sinaí, por medio de los profetas, el Eterno ya estaba anunciando que iba a ser reversado. Incluso Moisés da luz sobre eso en Números. Y en los escritos nazarenos vemos esa realización cuando los discípulos recibieron el Espíritu y todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios y el Eterno les hablaba directamente a ellos sin necesidad de ellos buscar un profeta en su tiempo para que les hablara. Pero para que eso ocurriese era necesario primero que el profeta más grande de todos los profetas, el Hijo del Altísimo, el Mashiach, apareciese para llamar a arrepentimiento a los de su generación.
Así que con esto cierro mi comentario de hoy. Le agradezco al Todopoderoso el espacio que me concede el Roé Walter en la congregación, en su presencia, y espero que todos ustedes que están viéndonos a través de Facebook o las distintas plataformas que se utilizan hayan recibido esta enseñanza y la puedan comprender y aplicarla en su vida y valorizar el regalo de Dios. Porque el Santo bendito sea, por medio del Mesías, le dio a usted y a cada uno de ustedes el espíritu de santidad, el espíritu de Dios, para que usted pueda, en la soledad de su casa, en el momento de oración, hablar directamente con el Creador y recibir su consejo. Le habló el More Joseph, director Les Haim, y le doy gracias por este espacio. Shabbat Shalom a todos. Ya, Shabbat Shalom, gracias More por la enseñanza, verdaderamente un tema que trae en dos perspectivas en este tiempo muchas controversias, por un lado en el mesianismo y por otro lado en el ortodoxismo, en el cual el sistema mesiánico se encargó de llevar el texto desde una... ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Perfecto. Se encargó de llevar este texto de un profeta como yo, apuntando solamente al Mesías. Y también en el sistema ortodoxo se encargaron de pronto a esa negación, porque para ellos Yeshua no era ese profeta, no era ese Mesías, y por ende tratar de sacar de contexto la mesianidad y los 7 espíritus de Hashem sobre el Mesías no lo van a entender y no lo van a exponer. Pero bendito sea el Eterno que nos trae luz y comprensión de la palabra para poder entender de que Hashem quiere hablarle a su creación en todo tiempo y que tan solo un vaso que está dispuesto a hablar las palabras del Creador, ese vaso será usado y traerá una palabra de aliento o de Teshuvah, retorno a su Creador. Pues quien les habla, el pastor Walter Díaz de la Kehilá en su presencia. Esperamos que haya sido de bendición ustedes ahí, a los que nos escuchan. Los que están conectados con nosotros vía Skype, quédense en un momentico con nosotros que estaremos haciendo preguntas y respuestas con el More Joseph. Shalom. More, ¿me escucha?